Bienvenidos nuevamente a Punto Legal, donde explicamos la ley de una forma sencilla, con su anfitrión Richard Hein y Germán González Herrera, dos abogados intentando de hacer un podcast. ¿Cómo estás, Richard? Todo bien, de vuelta luego de una semana fuera con mi hijo y con la familia de mi novia. Y pues nos lo pasamos muy bien, pero eso fue por lo que se llama aquí en Estados Unidos Spring Break, cuando toman una pausa. Mi hijo es estudiante en la universidad, así que tenía una semana y aprovechamos para estar juntos. Así que Qué lindo. poco atrasado en la oficina porque estaba fuera, pero estamos intentando actualizarnos. ¿Y tú Ah, cómo estás? muy bien. Trabajando esta semana realmente para mí ha sido bastante dura. Mucha gente llamando por sus problemas de migración, Ujú. cada día el tema es mucho más complejo. Bueno, hoy les traemos un tema muy interesante a nuestra audiencia. Es todo lo que está Exactamente. pasando con lo de la Corte Suprema de Justicia, con la orden o el decreto de Donald Trump sobre cancelar o limitar la ciudadanía por nacimiento, claramente. Empiezo con el primer segmento y es, hablemos del fundamento constitucional Vale. sobre la 14 enmienda. Por casualidad, hace 8 semanas tuve que redactar un PowerPoint, que es bueno, una herramienta que utilizamos los que presentamos ante pues una audiencia, un público, ¿no? En este caso fue a invitación del Colegio de Abogados de San Luis, de la ciudad o más bien del área metropolitana de San Luis, como para actualizarles sobre el estado en ese momento de litigio sobre la orden ejecutiva del presidente Trump, orden número 14160, que pretendía pues prácticamente cancelar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Así que por eso esta semana también tomaron lugar en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C., los alegatos orales ante los 9 jueces de la Corte, y por primera vez en la historia de los Estados Unidos se presenció el máximo ejecutivo del presidente Trump. Fue algo histórico en ese sentido, y creo que él intentaba pues presenciarse como para ponerle presión política o intimidarle a la corte o algo, pues eh, según los que estuvieron presentes, pues ah, se puso aburrido luego de escuchar los alegatos de su propio bueno, más bien del propio abogado de parte de su régimen, de su administración, el que se llama el solicitor general. Luego hablaremos sobre ese personaje, pero cuando él ya había terminado sus alegatos y haber terminado de contestar las preguntas planteadas por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues el presidente se levantó y se fue. Se volvió. Lo más probable es que no entendía prácticamente nada de lo que hablaban, es mi suspición, pero bueno, se aburrió y se fue. Es bastante, para mí siempre es todo ese showman, ¿no? Ese hombre que le gusta hacer ese show, que va a hacer ahí, más que todo, yo creo que en el pasado quizás un poco su imagen puede intimidar, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de tres ramas del poder que se balancean y estar ahí es un poco como intentando como de obstruir, ¿no? Esta tercera rama, esa rama judicial, que creo que quien nos esté siguiendo en todos nuestros podcasts, siempre en algún momento hablamos de las tres ramas del poder. ¿Cómo es la ley ahora? La Corte, basado en nuestra Constitución aquí en los Estados Unidos. Bueno, se basa en la enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, que fue, eh, que vino como fruta de la Guerra Civil Estadounidense en 1865. Terminaron pues las hostilidades militares, pero
la base y el origen del conflicto, que era, pues, cuál es el estado cívico, el estado de ciudadanía de las personas que permanecían en aquel momento en la historia de los Estados Unidos en esclavitud. Eh, Pocos años antes, en 1858, si no me acuerdo mal del año, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos había opinado y fallado, fallido, ¿cómo se dice eso? Fallado, no, ha fallado. Había fallado, pero en el caso que nació aquí en nuestra ciudad, en San Luis, el caso de Dred Scott, que de ahí viene la raíz de esta idea de constitucionalidad de la ciudadanía de personas pues en mano, o sea, esclavadas. Y en ese caso fue el dictamen de la Corte Suprema que personas de origen africana, a menos que hubiesen sido liberadas o habían llegado libres, no contaban como ciudadanos estadounidenses y por lo cual pues no podían votar y no tenían ninguna clase de poder político. Y eso fue también una de las chispas más importantes de la guerra civil estadounidense, que luego empezó en 1860 y 61 con la separación de los estados y luego el inicio de hostilidades en 1861, luego de la elección del presidente Lincoln. Entonces viene la guerra y intentan pues solventar el problema que era pues que los ahora ex esclavos tienen el voto o no, son ciudadanos o no. Entonces ese es pues más o menos el empujo de esta enmienda, pero tiene que ver también con otras personas de otras partes del mundo. Y por ende se dice, la traducción es todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de ellos son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el cual residen. Esa es la traducción a vista de la sección uno, cláusula uno de la enmienda 14, y que es el sujeto de esa orden ejecutiva. Ahora, te tiro el balón de vuelta a tu lado de la cancha. ¿Cómo pretendía limitar esa cláusula y esa sección de la 14 enmienda, Germán? Para que a todo el mundo le quede muy claro, que creo que es muy importante. En los Estados Unidos, nosotros defendemos la Constitución, la 14 enmienda es cualquier persona que nazca en el territorio de los Estados Unidos es ciudadano norteamericano. Súper importante que quede muy claro para toda nuestra audiencia. Que quiso limitar el presidente. El presidente quiso limitar que no todos pudieran ser parte de ese derecho a la ciudadanía, limitándolo a personas que tienen visas de turistas, visas de trabajo, visas de estudiantes y gente que es indocumentada. Yo siempre hago un 4 súper extraño. Rocío dice, ¿por qué haces un 4 así y no así? No sé. Pero son esas 4 categorías a las cuales no podrían eventualmente. Quienes sí, personas que tienen una residencia legal podrían tenerlas, limitando en un contexto bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que... Dime. Déjame aclarar, porque no has mencionado que estás hablando de los hijos de estas Ah, personas. Y eso. claramente, claramente, claramente. O sea, para que la gente lo tenga claro, los hijos de personas que están en Estados Unidos sin documentos o con visa de estudiante o con visa de turista o con una visa temporal de trabajo, no son considerados ciudadanos para este decreto del presidente Trump. Y eso es una de las preguntas que les hace en en la Corte Suprema de Justicia y es, ¿qué va a pasar con todas las personas que han nacido desde el decreto hasta el día de hoy que pues se les ha dado su ciudadanía?
y lo que ya. entiendo muy bien es como que el gobierno no tenía un plan de acción al respecto. Pero hablemoslo con casos concretos para que la audiencia lo entienda. Hoy día, para que la gente lo sepa, dos personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos, sin importar cuánto tiempo, 10 años, 5 años, 20 años, un día, 2 meses, tienen un hijo, ese hijo es un ciudadano. Este decreto lo que quiere decir es no, lo cual, pónganlo a pensar la audiencia, una persona que lleva 10 años, nació, llegó cuando tenía 2 años de nacido, nunca pudo hacer o regular su situación, porque es muy difícil regular una situación en los Estados Unidos. Esa persona que llegó a los 2 años, hoy día tiene 25 años y se casa con otra persona que también llegó aquí a los Estados Unidos, se conocieron en el colegio, en el high school, y ahora están haciendo una vida juntos. A pesar de que ellos culturalmente han sido criados en los Estados Unidos, sus hijos no pueden ser considerados ciudadanos bajo este decreto. Estamos hablando de ese tipo de problemáticas. O yo vengo como una visa estudiante, vengo a los Estados Unidos, mi pareja, pongamos que es una persona sin documentos o una persona que tiene una visa temporal, nos conocimos, nació un niño, una niña, fruto de ese amor, nace en los Estados Unidos, no sería reconocido como ciudadano de los Estados Unidos. Eh, una persona que viene, que ha pasado muchísimo, personas que vienen con visa de turista y mientras están embarazados de 6 meses, llegan aquí, están haciendo algún turismo y por alguna eventualidad el parto se les adelanta y el niño nace en los Estados Unidos. Entonces, no es muy fácil porque mucha gente dice, ah, no, sí, que si no tiene papeles o son temporales, pues que nos les den su visado, su ciudadanía. Y obviamente mucha gente intenta utilizar casos en los cuales personas llegan aquí y al otro día tienen un hijo y es como, ok, aterrícelo, vea cuáles son los ejemplos que pueden llegar, que se pueden dar. O sea, hay hijos de hoy día de gente que tiene DACA. Entonces son esas personas a las cuales este presidente o este decreto quiere acabarles que sean considerados o se les dé la ciudadanía. Aquellos con TPS, por ejemplo. Con la TPS es otra también muy importante. Personas que vinieron, pidieron asilo, ganaron el asilo y mientras todavía tienen un caso de asilado, yo no sé si ese estatus lo trata este decreto o no, pero también está en una zona de es asilado, entonces si aplica o no aplica. No sé si ese específicamente esté, pero una persona que viene a aplicar asilo porque fue violentada sexualmente en su país, llega aquí buscando auxilio, su hijo nace aquí, fruto de ese abuso sexual en el otro país. Entonces sería como desconocer tantos derechos alrededor, pero te voy a poner una, una pregunta aquí, que creo que mucha gente lo puede estar pensando. ¿Cómo es este derecho en otros países? Porque En el- vas, dímelo. Depende del país. Y lo que mucha gente se equivoca al decir, no, esto y el otro, y lo que se equivoca en esta orden ejecutiva, es que en Estados Unidos tenemos una cosa ya decidida. Y, y murieron 600.000 estadounidenses como para llegar a ese punto. Y si perdemos la perspectiva que es la raíz y la razón de esta enmienda, realmente perdemos lo que somos como estadounidenses y de qué se trata el ser americano. Si uno habla de que esto y el otro y que esta orden ejecutiva o sea, consta con la Constitución, no sé de qué constitución está hablando esta persona, porque la constitución estadounidense establece que nacido aquí en tierra estadounidense, a menos que seas, por ejemplo, hijo de un diplomático, que realmente es la única excepción en este decreto, perdón, en la 14 enmienda,
eres americano, eres ciudadano estadounidense y punto. Y no hay que estar batallando y intentando litigar esto como una de las preguntas más, creo que prácticas que se le planteó al abogado de la administración por la jueza Jackson, la magistrada Jackson, fue, bueno, ¿cómo vamos a comprobar el domicilio? Tendremos que sacar a estenógrafas y sacar declaraciones juradas en el momento del parto para intentar determinar y adivinar el intento de la persona o de permanecer en los Estados Unidos o no. Eso es lo que contemplaban los que escribían pues los que escribieron realmente esta enmienda. O sea, llevándolo a lo ridículo, es como se puede pues eh, poner sobre la mesa de qué se trata este derecho y lo ridículo que le ha hecho esta orden ejecutiva. Pero mira que a mí me parece chévere que la gente entienda la diferencia en otros países. Lo voy a empatar mucho con una frase célebre del juez Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o el jefe de los jueces, ¿no? Pero antes de decirles, vamos a ir a una corta pausa. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. En el primer segmento hablamos un poco como de las definiciones y de lo que es el decreto, qué es lo que está haciendo el derecho y la constitución, lo que está queriendo cambiar el decreto. Y estaba intentando explicarle a mi compañero Richard, es el por qué es tan importante que la gente sepa cómo es en otros países. Porque claramente hay otros países que no utilizan en la misma forma para crear este derecho de ciudadanía. A nivel internacional hay tres derechos, tres categorías o tres formas de adquirir la ciudadanía y cada país usa el que quiera. Uno que se llama el use soil, soil de tierra, o sea que el que haya nacido en esa tierra se considera ciudadano. El jus sanguinis, que es por la sangre. Jus es un latinajo que significa derecho. Entonces, pues, jus sanguinis, derecho a la sangre. Entonces, si es por sangre, yo le transfiero mi ciudadanía a mi hijo, o la madre se lo transfiere a su hijo. Y el jus domicili, derecho del domicilio, que es porque la persona está domiciliada en ese lugar. Europa, casi todos los países de Europa, o la mayoría de esos países, no utilizan el jus soil, el derecho a la tierra, sino ellos más lo tienen como un derecho a la sangre o al domicilio. Pero esos tienen una razón de ser. Y es que cuando se construyeron esos países, estamos hablando de hace muchos años atrás, esos países tienen unas culturas muy definidas, unos territorios muy definidos, y ellos, creándose de esa forma, su cultura jurídica fue protejámonos del otro y no todo el mundo que nace aquí es ciudadano. Diferente a países que son construidos por migraciones, donde ellos entienden ese valor de la migración y para poder seguir construyendo esa ciudadanía, ese estado que están construyendo, crean la oportunidad de que las personas puedan hacerse ciudadanos por nacer en el territorio. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Ahora sí, la frase célebre de el jefe de la Corte Suprema, Roberts, la historia ha cambiado, pero la Es un nuevo Constitución no. mundo. Es un nuevo mundo, pero la Constitución es la misma. Y es esa misma estructura. ¿Quiénes somos nosotros? Esa Constitución se crea con una estructura en su momento para construir el país, que es la Constitución que menos
cambios ha tenido en el mundo y la más antigua, por eso mismo, porque hay otras que han cambiado. Esa es una constitución corta. Cuando, si la gente mira la constitución de mi país, Colombia es una constitución muy grande. Fue creada en 1991, después de otras constituciones que hubieron anteriormente. Pero, ¿por qué esa constitución es tan importante? Porque entiende la Constitución de Estados Unidos, porque entendió desde el principio la estructura de su Estado. Y eso es lo que ahora quieren cambiar. Cambiar la estructura del Estado, cambiando la Constitución. Todas estas enmiendas que se han hecho con la metodología de crear un país más fuerte. No podemos reinterpretarlo simplemente porque hoy día políticamente creemos que no es lógico que las personas vengan aquí a hacer un shopping de ciudadanía. Pero tenemos que entender, la razón es esa. Este país es un país de migrantes. Por eso es lógico que todas las personas que entraron a Estados Unidos tuvieran el el derecho a ciudadanía por nacer en este país. Por eso que te hacía la pregunta para empatar esto con lo de Roberts. Me encanta. Oh my God, Dios mío, o sea, este es el profe Germán, me encantó. Oh, ¿cómo he aprendido yo? Es fascinante, gracias. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Y mira que, y te lo digo es porque en Colombia nosotros no somos, interesantemente, nosotros no somos use soil per se, nosotros tenemos una mezcla, básicamente tiene que ser, si tú estás domiciliado o por sangre, es mucho más fácil. eh, el soil por sí mismo no te da la ciudadanía, pero otra vez, nosotros tuvimos una reconstrucción de la Constitución en Colombia que quizás algún día te puedo hablar. A mí me encanta la historia constitucional de mi país, me parece fabulosa. Em, pero para poner una cosita pequeña es, la Constitución de mi país fue construida en el 91 con todos los actores del país, entendiendo, o sea, hubo representantes indígenas, representantes sindicales, representantes de negritudes, representantes de la derecha, representantes de la izquierda, hubo ex guerrilleros, o sea, hubo una, todas las mentes que definían lo que era el país se reunieron a hacer la constitución. Y es viva esa constitución para mí hoy día porque tiene realmente un entendimiento de un país que es súper multicultural. Em, Ahora, la constitución de Estados Unidos es fabulosa porque es una constitución que se construyó lo más importante y cada enmienda es, para mí, es atinando a todos esos derechos que se van construyendo para que el país tenga un entendimiento legal, ¿no? En todos los sentidos. Derecho al voto, em, el derecho, bueno, ahorita lo que estamos viendo casi todo el tiempo que hablamos, el derecho a no ser revisado, el derecho a la libre expresión. Mm, Pero es que ya me iba a alejar mucho. Pero bueno, ya iba a empezar a hablar Dale, sobre... Pero es que dale, dale. es que el derecho a la expresión tiene algo muy importante porque ese derecho dice todos las personas que viven en los Estados Unidos se les respeta su derecho a la libre expresión, a manifestarse, a protestar.
es nuestra constitución. Hoy día han habido Debido personas proceso. con el debido proceso, pero mira lo que te quiero decir es, tantas personas que han sido, que han dicho, o sea, la publicidad que le han hecho este gobierno a, si tú eres residente o si tú eres turista o estudiante, no puedes protestar. Y es, güey, la primera enmienda dice que sí. O sea, tú quieres poner una política que no y quieres intentar de atacar todas las enmiendas de una forma sistemática, porque es lo que están haciendo. Pero es Exacto. nuestra constitución, tenemos que entenderla, amarla, porque esta constitución, la de Estados Unidos, es una constitución supremamente valiosa. Es, no sé, pero debería ser, yo no sé si es considerada, pero debería ser considerada por la UNESCO un, una de esas reliquias que no se deberían, eso tiene Ciencia un nombre, del patrimonio patrimonio humano humano, mundial. la constitución de Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que quería pegar como ciudadano nacido aquí, blanco, rubio. ¿Cómo ves estos cambios que le quieren hacer a la Constitución? Antiamericanos. Son antiamericanos. Es que no entienden el significado de lo que acabas de explicar y el regalo que ha sido la Constitución. Lo que tenemos es un gobierno fascista que está intentando, como bien dices, atacar cada uno de los derechos que tenemos bajo el Bill of Rights o sea, la lista de derechos que tenemos y también atacar sistemáticamente las instituciones, los jueces, los demás poderes. Lo que acabas de explicar es pues magistral en primer lugar, pero nos da también un momento como para tomar una pausa y decir, pues en el último año y 3 meses nunca había tenido ese sentimiento de la, de la actualidad y la importancia tan vital de esos derechos en la vida cívica del país. Y de hecho son muy pocos los jueces de primera instancia, segunda instancia, que realmente son pues el bulwark contra este incrementando fascismo que nos está enfrentando. Creo que podría ser delineado en este caso que al final y al cabo van a ser 2 de los 9 jueces que van a estar favoreciendo al presidente Trump, que quiere decir que tenemos un gran problema que no entienden ni siquiera las palabras que aparecen en la Constitución esos 2 jueces, si es que opinan de la manera que pienso que van a opinar. A su vez, pues me, me da un poco de socorro, me hace sentir bien las preguntas de los 7 demás jueces que eran muy escépticos de esta cosa de que, como bien dijiste, el presidente de la Corte dijo, bueno, puede ser un nuevo mundo, pero es la misma constitución, o sea, diciendo que, ¿qué estás haciendo? O sea, quiero también subrayar una cosa sobre el abogado de aquel régimen que es de San Luis, acudió a mi mismo colegio, le llevo por 4 años y es una cuestión de que, bueno, algunos dirán que está haciendo su trabajo, otros dirán que está haciendo alegatos que no tienen base. Llegó a la corte o a la sala del ahora pues ya fallecido ex magistrado Scalia, que era uno de los grandes, ¿no? en jurisprudencia conservadora en los Estados Unidos. También era clerk o asistente legal de otro juez en la Corte de Segunda Instancia en el circuito de Washington, D.C., que ahora es totalmente anti-Trump y o sea, pro-democracia y ante pues esta administración y sus tendencias autócratas, el juez Ludwig, pero es un tipo que se conoce, lo conozco porque o sea, llevaba por 4 años en el colegio y el tipo es brillante, pero creo que en muchos casos se está hablando en círculos y, o sea, casi se pone ciego por
por su propio cerebro y lo que son los alegatos brillantes que él inventa como para prácticamente como para salvaguardar los decretos de este presidente que son tan fuera de serie, tan fuera del otro lado de la luna que en muchos casos uno dice que ¿cómo puede un abogado argumentar eso? Es que no tiene base en nada, ¿entiendes? Yo creo que lo he visto, he escuchado a sus pupilos, que creo que uno de sus pupilos se graduó conmigo, curiosamente. Cuando yo me gradué del LLM, él se estaba graduando del JD. Ah, Creo, si no estoy mal, si no estoy mal. Si es la misma, si es la persona que estoy pensando, realmente es una persona que me cayó demasiado bien, es una gran persona. No sabía de sus pensamientos hasta que hoy día lo estoy viendo y quedo como, no puedo creer que esta persona tenga esta mentalidad. Lo que tú dices, yo creo que hay dos cosas que es, una, yo puedo estar en contra o a favor de un gobierno y una cosa muy distinta es desconocer las leyes del país. La constitución es demasiado clara y, ¿sabes? Expliquémosle esto a la audiencia. Las ramas de poderes que siempre hemos dicho, quien hace las leyes es el Congreso, pero el presidente también tiene, digamos así, que una forma de crear unas leyes que se llaman decretos, que se supone que son para que pueda avanzar dentro de sus 4 años o de avanzar políticas que necesita, que tienen que estar limitados con la constitución y las leyes del momento. Am, lo que hace el decreto del presidente es ir en contra de la constitución, es interpretar la constitución. Es decir, la constitución dice, todos los que nacen acá tienen derechos, pero yo la voy a reinterpretar y voy a decir, no, no todos, solamente estos, esos y aquellos. Que eso no es la razón de un decreto. La constitución se puede cambiar o se puede reinterpretar. Para eso, si la va a interpretar, quien puede reinterpretar la constitución es la Corte Suprema de Justicia. Puede cambiarse a través del Congreso, que necesita, creo que es el 75% de aprobación, y posteriormente tiene que tener un 75% o un 80% de todos los estados, de los congresos de los estados para que sea ratificado. O sea que es un proceso muy complicado para que solamente una persona en un decreto con una sola firma reinterprete toda una constitución. Y esa es una de las razones que para mí este fallo de la Corte Suprema de Justicia puede ser tan histórico, porque no, si yo soy el magistrado que voy a redactar, una de las cosas que yo redactaría es cuál puede llegar a ser también el límite de un decreto, porque no podemos permitir que entonces cualquier presidente el día de mañana venga a decretar lo que quiera y empezar a usar todos los recursos del gobierno para sustentar. ¿Cuánta plata le pagamos al abogado que fue a sustentar? Eso lo pagamos nosotros. Y que tal cual. vaya a decir cosas que no tiene un sentido real, ¿no? O sea, es buenísimo punto, Germán, y debe pues subrayar eso también, porque efectivamente, tal como acabas de explicarlo, ¿no? Nunca había pensado de esa forma, que este decreto, tendríamos que revisar los demás decretos que ha emitido este presidente, que son muchísimos, la cantidad máxima y mayor de cualquier presidente en la historia de los Estados Unidos. Está intentando realmente gobernar por decreto, como bien dices. Pero ¿cuántos están en la forma explícita de volver a interpretar las enmiendas de la Constitución o ciertas cláusulas de la Constitución? Rol constitucional que no tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo es ejecutar sobre la ley que establece el Congreso, y si hay un conflicto entre una ley y los derechos de los ciudadanos o de las personas, entonces la Corte Suprema es la que determina quién tiene la razón y cómo interpretar la Constitución tal cual, no el Ejecutivo. Buenísimo punto. ¿Por qué no introducimos un alegato amicus curiae y explicárselo de esa manera?
¿Sabes? Y yo, ya que lo acabas de decir, también empiezo a conectar, o sea, como que lo tenía en mi cabeza, pero nunca había conectado todo, porque eso fue lo mismo que hizo con la primera enmienda, que lo estaba diciendo, las personas que son turistas, estudiantes, no deberían, no ha votado un decreto, pero la política de él es sancionar y judicializar a estas personas, lo cual no debería ser. Y más, por ejemplo, lo de cómo estuvo enseñándole a los oficiales de ICE a violar la cuarta enmienda. O sea que realmente yo creo que esto sí amerita algo mucho más, porque es como con decretos y con una política cómo está limitando y atacando la constitución o los derechos constitucionales de los que viven en el territorio de los Estados Unidos. Exactamente. Y para hacer una aclaración importante, una de las preguntas de la naturalización es la constitución, a, o sea, a quiénes protege. Y la respuesta de esa pregunta es cualquier persona que vive en los Estados Unidos, no a los estadounidenses, cualquier persona. Entonces, yo creo que también eso hace parte un poco nosotros le enseñamos a nuestros naturalizados qué es la Constitución. Melania no nació aquí, quiere decir que ella se naturalizó y por lo tanto, por lo menos ella sí tiene que saberlo. Muchos estadounidenses quizás no lo saben, pero Ya, muchos no lo van a saber porque entienden la Constitución de otra manera porque pues no están educados sobre el tema. Y por ende, pues me encanta esta posibilidad de poder educar a mucha gente en esta plataforma y con el profe Germán. Qué bueno ha sido. oye, está súper chévere. Creo que eso es como parte de lo que nosotros siempre hablamos y para los que Hemos nos tenido un han flujo escuchado. maravilloso, pero me encanta. El flujo es buenísimo. Lo que pasa es que quizás ya se nos está acabando casi el tiempo, pero es algo que tenemos que dejar en contexto. Mira esto, para mí, y creo que ese puede ser el próximo podcast, y es que cuando uno hace la Pero no es naturalización, una promesa, ¿eh? No es no es una sí, promesa. una promesa, no es es verdad, es verdad, es verdad. Pero en alguno de los episodios podemos hablar de eh, cuando uno se naturaliza, uno hace el Oath of Allegiance, que es el juramento de alianza o el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Todos los estadounidenses, cuando van a la escuela, en la mayoría de los colegios, ustedes hacen el Oath a la bandera, ¿no? El Pledge to the Flag. Pledge of Allegiance. Y nosotros hacemos el Oath of Allegiance. Esa es la diferencia. Así Y es. las palabras que decimos son diferentes. Y una de las cosas que nosotros como naturalizados decimos es que juramos que vamos a proteger la Constitución. Entonces, si no estoy mal, creo que ustedes no lo dicen, pero podemos hacerlo para la próxima. Pero aquí viene lo que quiero decir es, yo siento que yo tengo una obligación de respetar por encima inclusive del que nació aquí la Constitución, porque hice mi naturalización. Y por lo tanto creería que la esposa del presidente debería también pensar en el juramento que hizo, pero al final del día nosotros hacemos un juramento de respetar nuestra constitución y hacer lo posible que se respete. Entonces yo creo que eso es un llamado también a todas las personas para empatarlo un poco con todo lo que hemos dicho hoy, es la constitución es la ley en los Estados Unidos, la máxima ley. No cualquier persona puede cambiarla. No deberían permitir que cualquier persona la cambie. Creo que lo que tú dijiste, de los nueve, siete están bastantes consternados con cambiar la 14ª enmienda Ujú. y pues esperar a ver cómo termina todo esto. Claro, los alegatos orales tuvieron lugar el 1 de abril, que en Estados Unidos es el Día del Inocente, ¿no? Y pues puede uno esperar una sentencia quizás en 3 meses a 6 meses, diría yo.
Tal vez un poco más rápido porque es una cuestión bastante importante, pero ya sería pues en los próximos meses que vienen. Quédense Pues, atentos y sintonizados. Vamos a quedar así, o sea, esperando una sentencia, la emisión de la cual pues se espera dentro de, digamos, junio, julio, por ahí, tal vez un poco más adelantado. Quédense sintonizados porque seguro que cuando se salga esa sentencia estaremos hablando de ella y la importancia de ella será, pues, no será perdida en este podcast. Así que bueno, con eso me despido. Soy el abogado Richard Hine. Es un gusto, me ha complacido bastante estar con mi profe y colega y amigo, el abogado Germán González. Hasta la próxima, Germán. y también ha sido un placer, Richard. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en todas las Mm, plataformas de podcast en Punto Legal en Instagram. Y también síganos en RSS, nos pueden encontrar también como Punto Legal Podcast. En YouTube también nos pueden encontrar. Y si les gusta el video, denle un like, compártanlo. Si algo tienen dudas, también pueden comentar en estos mensajes porque eso nos van a ayudar también a llegarle a más personas. así es.